Entonces, cuando estamos hablando aquí en la clase 7, ya está diseñado, pues, de la mejor manera didáctica el plan de escritura para la conformación del informe académico bibliográfico. Entonces, o informe de investigación, que también le podemos llamar. Ese tipo de documento pues, está metido entre unos lineamientos de lo que tiene que ver con un tipo de investigación, ¿sí? Entonces, los diseños se pueden dividir, digamos, entre, dice la teoría, y diseño bibliográfico o diseño de campo. En el caso de nosotros, este sería el que estamos queriendo abordar y desde una temática específica. Entonces, ya dice concretar el modelo para iniciar pues ese trabajo que tiene unas implicaciones de lecturas y de ir entendiendo cuáles son, digamos, las temáticas, porque todavía no las tenemos muy claras. Entonces, sabemos que es un texto más que todo expositivo, porque pues permite en realidad hacer un recuento de base de datos sobre una temática específica. Entonces, fundamentalmente se reside como en el concepto en la temática de lo expositivo. Y pues nos permite también hacer un ejercicio de lectura y escritura, que son, digamos, las competencias que todo profesional pues debe tener. Entonces, en ese caso, aquí tenemos los materiales, que son los que vamos a mirar ahora. Aquí les recomiendo esta página. Yo creo que muchas veces, en algunos casos, esta página tiene muchos más espacios, pero este es un diccionario. Entonces, pues aquí, claro, está planteado como enseñanza del español como lengua extranjera. Sin embargo, pues tiene todo lo que es un andamiaje en términos de lo pedagógico, lo didáctico. Entonces, es un espacio que nos permite de pronto hacer una búsqueda sobre los conceptos que nosotros en determinado momento necesitemos para nuestra propuesta. Entonces, yo se los coloqué aquí para que la tengan en cuenta, pues como formas de búsqueda específica en términos de lo que tiene que ver con conceptos específicos. Estaría otra vez las normas APA, pues para que tengamos en cuenta que con esta trabajamos. El plan de escritura, que es lo que vamos a explicar, y es un pequeño documento que encontré sobre qué es un informe de investigación bibliográfica, que no es muy extenso, es una hojita que hace allí algún autor como una especie de apuntes, pues, que nos pueden servir sobre lo que queremos hablar. Entonces aquí pues ya estaría el plan de escritura, es el que vamos a mirar hoy, y les coloqué 3 ejemplos de los estudiantes con los cuales yo trabajé en el 2020, en el primer semestre, 2019-2, que trabajamos en la parte de también este tipo de texto. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, pues que los mapas conceptuales ayudan mucho a mirar la forma en que ellos fueron desarrollando su propuesta. ¿Sí? Entonces, el esquema, que luego nosotros lo haremos, pues es este. Yo se los diseñé y ellos aportaron pues el contenido de acuerdo a la temática que ellos estaban desarrollando. Después hicieron su informe. Entonces coloqué 3 ejemplos que nos pueden ayudar a ubicar en lo que queremos hacer. Este sería el documento que vamos a trabajar, que ya está editado en términos de cómo lo vamos a presentar digamos, una primera parte, ¿no? Pero de una vez lo vamos organizando como para tener una linealidad en esa secuencia que vamos a trabajar. Entonces, hay una introducción,
Y aquí nosotros vamos a abordar el contexto, pues, qué competencia vamos a revisar, con qué curso vamos a trabajar, cuál sería el objetivo general, ¿sí? que nos abarca, revisar en el caso nuestro, de acuerdo con la tipología textual del informe de investigación bibliográfica, podremos revisar a través de la elaboración de un informe con sus características una temática específica que corresponde a la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana en un contexto de cursos en los niveles establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Hay unos objetivos específicos de la tarea: investigar bibliográficamente, hacer el ejercicio de la selección de documentos y reseñar aquellas investigaciones, bueno, la parte que tiene que ver con los antecedentes, y pues aprender sobre esta tipología textual, ¿sí? Entonces hay una pequeña definición, ¿sí? Que pues dice que es una clase de texto que se caracteriza por presentar una síntesis de fuentes bibliográficas, como para que no nos desubiquemos, sobre un tema específico, ¿sí? Clave no olvidar esta connotación, consultadas por el emisor, o sea, el investigador, y puede ser que yo confronte puntos de vista diferentes. Vamos a ver si alcanzamos a hacer esa mirada, porque esa mirada, cuando hacemos esta referencia, como lo habla aquí la temática, es más complejo. O sea, es buscar autores que se contradicen y empezar uno a hacer una lectura. Creo que por los tiempos, por la virtualidad, por todo lo que implica, podríamos solamente en la primera parte, pues, ubicar temáticas, o sea, ubicar la temática y no indagar todavía en los desacuerdos. Entonces, objetivo: aporta una opinión del autor, o sea, si usted ya hizo su indagación, tiene claro el tema, tiene, digamos, su problema de investigación, lo tiene claro, entonces empezamos a hacer esa lectura de sus documentos y en realidad lo que hacemos es una secuencia en la tipología de lo expositivo y lo explicativo. Hay algunas secuencias argumentativas ya cuando el autor del documento pues entra a dar sus propias opiniones, pero que son opiniones que van a estar reflejadas en el documento que ustedes han ido señalando. Entonces, el ejercicio consiste en realizar pues el tema teniendo en cuenta estas características, ya que cuando yo estoy hablando de un tema me estoy refiriendo específicamente a estos puntos y que debo tenerlos en cuenta a la hora de hacer la selección del tema, y en la parte que es más compleja, que es la delimitación del tema. Entonces, esa delimitación debe estar precisa, una ubicación geográfica, un espacio, una etapa cronológica, y hacemos una revisión. Primero hay una conceptualización de qué significa elegir un tema y escribirlo, y cuáles son sus características, para poder yo, como escritor, ir desarrollando, escritora, desarrollando el concepto de tema. Hago estas preguntas, me hago estas preguntas para evaluar mi tema de trabajo. Estaría después la pregunta, que está muy relacionada, lógicamente, con el tema, ¿sí? Va ligada con ello, y estarían los conceptos que estarían ligados pues tanto al tema como a la pregunta. Ese es el ejercicio pues que queda pendiente para la próxima clase, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o si
traté pues aquí como los que ya han trabajado conmigo, o sea, que yo les coloco como los pasos para que no nos equivoquemos y además pues vayamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo porque todavía, a pesar de que ustedes ya han hecho un recorrido, cuando vemos acá los temas de ustedes, pues vemos que todavía no sabemos escribirlos. Lo escribimos en forma de conceptos. Entonces, ese, ese punto hay que mejorarlo para cualquier definición, ya sea de sus trabajos de grado, las monografías o una investigación. ¿Sí? Entonces, en esa parte creo que estamos un poco con problemas. ¿Sí? O sea, seguimos pensando, pongamos aquí, eh, miren los temas que aparecen pues en los documentos que ustedes han, eh, pues que equivocadamente lo hicimos a través del taller anterior. Entonces hay 3 propuestas sobre lectura crítica, a español para hispanos, pero si lo determinamos de esta manera, pues aquí estaríamos más bien hablando de concepto. ¿Sí? Aquí es español para hispanos, es un concepto, lectura crítica, elaboración de un cómic es una actividad y a qué le tengo miedo es el nombre de una secuencia de trabajo. ¿Sí? O sea, ninguno de los 3 está escrito de la manera correcta en términos de lo que estamos tratando de diseñar como tema. Y es necesario saberlo porque si no tenemos claridad sobre ello, pues eso nos va a llevar a confusión. Ya nosotros tenemos que delimitar bien nuestro tema. Supongamos aquí hay uno de algunos ejemplos de los estudiantes. Dice la enseñanza del lenguaje oral como una actividad artística que permite el ejercicio de escuchar y ser escuchado. Entonces, este podría ser un tema que tiene su sujeto de qué es el cual está hablando y qué va a hacer con eso, pero sería el tema general. De este tema general, pues podemos sacar uno más específico. Ahora, cuando estamos determinando los temas que a nosotros nos interesan para el proyecto, tenemos que amarrarlo pues lógicamente a los lineamientos y a esas competencias que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las competencias que van a atravesar ese proyecto? Lógicamente aquí pues estamos en la primera parte, ¿cierto? Digamos, este es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Implica pues entrarnos un poco en la definición de tema de investigación y cómo está relacionado con el problema, cómo se elige un tema para el proyecto, la pregunta de investigación de acuerdo a los objetivos del curso y la necesidad pues de que nosotros hagamos una secuencia didáctica o que estamos haciendo una secuencia didáctica que relaciona las temáticas que hemos venido abordando para aportar al proyecto. ¿Sí? Ese sería como, este es el ejercicio que haremos cuando terminemos de abarcar la parte teórica sobre el concepto de tema. Cada uno hace su diapositiva y va a intervenir pues su tema, ¿no? Y los que no tienen tema pues lo abordan mirando de pronto este modelo. ¿Dónde marcarían este concepto del cual están hablando aquí? Que veo que de pronto en la justificación que se hace en el taller está mucho más clara, de allí también se podría sacar mejor el tema. Entonces cada uno hará su diapositiva, aquí tienen un fondo, ustedes pueden hacer su propio fondo, está para escribir con el bolígrafo, que a mí me cuesta mucho trabajo, está el cuadro de texto, está imágenes y las notas adhesivas, que son como las herramientas que tiene esta
esta forma de trabajo y nos deja pues una presentación como grupo. Ya cada uno construye su diapositiva y eso va a permitir que, pues, que todos podamos compartir nuestra propuesta. Ese sería como el ejercicio cuando hagamos el descansito. ¿Listo? Entonces vamos aquí. No sé si hay alguna pregunta. Es una herramienta que está en la caja de, de herramientas del campus virtual. Y pues posibilita, aunque no tiene como muchas herramientas para introducir, pues uno puede hacerlo en otro lugar y pegarlo acá también. Estos son los recursos que tiene como para uno trabajar directamente en la diapositiva. Ese sería como lo que haríamos. Bueno, también pues pueden revisar los mapas conceptuales que están allí, que nos permiten ver pues cómo algunos estudiantes con los que yo trabajé este mismo tipo de documentos pues llegaron a la producción de su proceso de informe bibliográfico, que pues desde mi punto de vista fue un buen ejercicio. Entonces miremos pues a grandes rasgos qué es lo que queremos hacer. Está el proceso de escritura, que tiene que ver y la lectura, y le llamamos plan de escritura inicial, y es, digamos, una secuencia didáctica también. Entonces, nos permite, digamos, investigar y hacer una revisión bibliográfica, que sería el plan de trabajo que nos vamos a, digamos, a desarrollar y a entrar a entender un poco. Entonces, ese proceso pues está en esa secuencia didáctica que la hemos venido trabajando y que no está aislada de lo que queremos hacer. Entonces está el paso número 1, que revisamos el concepto del lenguaje, la revisión de los documentos oficiales y ya la construcción del proyecto desde la tipología textual que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces son digamos, elementos pues que van construyendo lo que queremos hacer y permiten pues en cierta forma ser un poco más organizados. ¿Sí? Entonces, las partes de un informe, digamos, tienen un punto de partida que sería la selección del tema, que es lo más complicado, ¿sí? Y que está amarrado lógicamente al área del conocimiento. En el caso nuestro, ustedes no son profesores de lengua castellana, pero estamos simulando que estamos haciendo una propuesta de un seminario de enseñanza de lengua castellana y por lo tanto nos ubicamos en ese espacio. Entonces, dicen los autores que es necesario tener como puntos de partida, ¿no? ¿Cuál es mi interés de esa temática? ¿Dónde y qué resultados realmente podría traer esa investigación? Aunque en el caso nuestro, pues tendría que ver un poco con una indagación bibliográfica que posteriormente podría servir para otros momentos de ustedes. El objeto de estudio pues sería la revisión bibliográfica, documentarse sobre él, y con esto pues vendría la pregunta y después el problema de investigación. ¿Sí? Pero primero tenemos que pulir muy bien la definición del tema. ¿Sí? Entonces digamos que en esos pasos pues, de la explicación sobre el proceso de escritura tenemos que ubicarnos en el contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Una asignatura que se llama Seminario de Enseñanza del Español y que tiene un objetivo general. O sea, nosotros revisamos teorías, modelos, didáctica de la enseñanza del castellano, que a medida que ustedes hagan los proyectos vamos a ver modelos de enseñanza. Para ello hemos revisado el concepto del lenguaje, los documentos oficiales,
y además, pues cómo es la característica de este tipo de documento y para qué se hace. Entonces ya teniendo como esa ruta de trabajo, sabemos que tenemos que hacer énfasis en el primer punto, que es el tema. ¿Cuál es el tema que a mí me interesa? ¿Cuál es el tema que yo voy a indagar? Y debo no solamente tener claridad oral, sino que la escritura, el tema tenga todos los componentes y que sea comprensible y claro. Dicen los autores, aquí revisando a Hugo Cerda, los elementos de investigación, nos dice que una de las dificultades es la delimitación. Entonces, un tema es un conjunto de condiciones que necesitan discusión, una decisión y una solución e información. Un tema o problema de investigación implica una indagación. Esto es una recogida de datos. En el caso nuestro, los datos estarían dentro de lo que tiene que ver un poco con el desarrollo de, bueno, dónde, qué autores han hablado de ello, qué otras investigaciones se han hecho relacionadas con nuestro tema. Entonces, eso lo habla ya en investigación educativa, lo habla Cerda. Hay muchos libros en los cuales podemos referenciar pues la delimitación del tema. Aquí hay una página pues que ustedes podrían revisar, un sitio Google que habla un poquito sobre qué es un tema de investigación y sus características de manera general. Entonces, para poder nosotros también ubicarnos en el tema, no podemos olvidar lo que trabajamos en la clase anterior, que tiene que ver con la competencia gramatical o sintáctica, o sea, las competencias, delimitar a cada una, a ver si nosotros vamos a trabajar esa competencia dentro de nuestra propuesta o cuál sería la competencia específica en la cual nosotros estamos trabajando. Entonces sería la gramatical, pues tiene que ver con la sintáctico, con lo morfológico, lo fonético y lo fonológico. ¿Sí? Esto nos lo da pues el aporte de los lineamientos, que ya lo habíamos referenciado en la clase anterior, y que permite, pues dicen los lineamientos, pues que haya una regla, ¿no? De los enunciados lingüísticos, fundamentalmente. Está la competencia textual, dice que tiene 3 aspectos: mecanismos de la coherencia y la cohesión, que estaría dentro del texto de lo micro, está lo estructural del discurso, a los enunciados, los conectores, y el hilo conductor del discurso, o sea, hay una intencionalidad. Todos estos puntos deben de estar de cierta forma, digamos, no literal, pero sí claros dentro de la propuesta. Entonces, dentro de esas posibilidades de la elección del tema, está algunas preguntas, dicen los autores, de manera frecuente, ¿cierto? Es posible desarrollarlo en un tiempo previsto, o sea que nosotros tengamos como esa solvencia de ver los tiempos que requieren una investigación específica. Si hay bibliografía sobre ello, es un tema demasiado amplio, demasiado corto. ¿Sí? ¿Cuánto sabe usted sobre el tema? Podría también uno, pues su interés algunas veces por los temas tiene mucho que ver con lo que uno ha venido trabajando. Entonces, aquí nos interesa entonces organizar la propuesta para aprender sobre la didáctica de la enseñanza de la lengua castellana en el área de humanidades para la enseñanza del aprendizaje. Y pues allí vemos que es, la disculpa es el informe de investigación bibliográfica, que nos va a permitir, a la vez que vamos haciendo el informe, también estamos revisando puntos clave que tienen que ver con la didáctica de la enseñanza. Entonces, para nosotros trabajar hoy, estamos en estos 3 puntos iniciales.
Entonces está el tema, está la pregunta de investigación y estarían los conceptos. Los tres puntos están relacionados. Entonces, cuando hoy trabajemos el tema, ustedes hagan la propuesta y nos la cuenten, pues con eso vamos a ver si realmente eh, qué ajustes tenemos que hacerle a esa propuesta de tema y cómo se debe escribir y si realmente lo podemos considerar como un tema. Bueno, entonces, tema, aquí estarían los tres puntos que nosotros vamos a trabajar del proyecto y iniciamos con conocimientos previos y después ya pasamos al documento número 2, que sería el que está ya en el campus, que tendría otra revisión. Entonces el concepto es tema, delimitar el tema de manera suficiente. Si este es demasiado amplio, el texto o bien será superficial o bien demasiado largo. O sea, nos dice que las dos formas que tenemos la intención nosotros hay veces es que lo ampliamos tanto o lo reducimos y ninguna de las dos nos permite como llegar a un tema manejable. Está la pregunta de investigación, pues que está lógicamente relacionada con el tema, al que se dirige como la investigación, que establece parámetros del proyecto y que sugiere los métodos que vamos a usar en la recolección de esos documentos. Y está la conceptualización de concepto. Cuando yo elaboro un tema, ¿sí?, y hago una pregunta de investigación, estos dos puntos, que son el inicio de cualquier investigación que ustedes hagan, van a estar inmersos dentro del tema y la pregunta de investigación. O sea, ellos no están sueltos, pero hay unos que sí son el fundamento, ¿sí? Después lo vamos a mirar de manera general. Todos vamos a tener unos conceptos específicos que nos hacen como un marco teórico sobre lo que queremos hacer. Entonces, aprender a investigar, entonces, podría ser, en el caso del documento que nosotros queremos hacer, está la revisión bibliográfica, ¿sí?, en varios espacios, mirar cómo, qué se ha dicho sobre el tema, qué investigaciones se han abordado, cómo se han abordado, cuáles han sido los resultados. Y además, pues digamos, en ese ejercicio de revisión bibliográfica de varios espacios donde se encuentre la propuesta, pues vamos a hacer un desarrollo de competencias de lectura y escritura para investigar. Digamos que considero que es necesario dentro del mundo de los docentes aprender a investigar y hacer ese ejercicio. O sea, el aula debe ser un lugar de investigación, ¿sí?, más que de repetir de memoria conceptos. Entonces, como para cerrar allí, ¿cuáles son las grandes dificultades de abordar el tema? Lo amplio, que no se puede investigar, y lo pequeño, que se hace como irrelevante e innecesario, ¿sí? Y algunas veces, pues lógicamente viene el criterio de la selección temática, ¿sí? O sea que si no conocemos el tema, pues nos va a ser un poco más complicado, pero no imposible. O sea, son procesos que se dan y son necesarios de abordarlos, ya sea que yo tenga un recorrido académico más extenso que otro, pero que en cierta forma, pues eso tiene su implicación a la hora de seleccionar nuestro tema. O sea, vienen los conocimientos previos, están allí, y eso hace también que fluya de una manera más adecuada, ¿sí? ¿Cuáles serían esas delimitaciones? Dicen los autores que debe ser preciso, que tener características generales y específicas, debe haber una ubicación geográfica, una etapa cronológica que puede ser tiempo, y que debe ser clara, precisa y viable, como así como haciendo un resumen pues de lo fundamental
de lo que dice la literatura sobre estos aspectos de la delimitación. Entonces, estas preguntas son las mismas que ustedes tienen en su taller. Aquí solamente tomé algunas, la revisión del tema, que les hacía la anotación que tiene que ver con que nosotros, cuando hacemos un ejercicio de escritura, pues existen formas de evaluarlo nosotros mismos. Esas implicaciones pues están allí y también pues la traen los documentos cuando uno hace ese trabajo. ¿Sí? Este sería como algunos manuales de donde estamos haciendo estas referencias que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, este sería el proceso de la clase de hoy. Dedicarnos al tema. Esta presentación pues la tienen ustedes en su campus y el ejercicio que vamos a abordar pues consiste en esto que les estoy contando aquí. ¿Sí? Entonces estamos ubicados aquí y vamos a desarrollar hoy el tema. Vamos a ver cómo nos va con esa primera propuesta y le hacemos ajustes, discutimos, cada uno hace su diapositiva y nos la expone y nos la cuenta y vamos haciendo ajustes para que cuando ustedes lleguen al documento, que es el que está en el campus, como tarea, ustedes ya tengan una mayor, digamos, situación de comprensión. Esta es la página que les digo, que está también dentro de la presentación, pero no de la de ustedes ahorita, donde hay algunos fundamentos de investigación, ¿no? Aquí la fuente, y habla sobre la elección del tema, y delimitación del mismo. Miren que los autores que hemos revisado todos son reiterativos sobre la delimitación. Dice que permitirá que el rumbo de la investigación avance lo más rápido posible. Muchos errores se cometen al iniciar la investigación, es iniciar la definición del problema. Esto es algo que no se recomienda, pues se debe derivar de la definición del tema. Entonces miren que en algunos casos hay autores pues que trabajan de diferentes formas. Unos comienzan, yo en el ensayo comienzo, como yo trabajo ensayo desde la investigación, que es el que a mí me interesa el ensayo académico, yo comienzo con la pregunta. Pero algunos autores trabajan desde el tema. Las dos formas podrían ser válidas, ya depende de la forma en que pues la persona pueda hacerlo un poco más viable, ¿no? En este caso, pues en el informe podríamos empezar por el tema y de allí sacar la pregunta de investigación. Ese sería como el ejercicio. Entonces, aquí está toda la secuencia de la cual les acabo de explicar, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Y en la segunda, pues están las propuestas que ustedes hicieron en el taller, ¿sí? Que pues habíamos entendido diferente. Bueno, de todas maneras nos sirvió para el ejercicio de hoy, ¿sí? Entonces, tema del proyecto, esto es más bien un título, ¿no? No es un tema. Entonces, también hay que diferenciar entre tema, título, concepto, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les coloco aquí, este es un tema general. O sea, si yo voy a trabajar ¿a qué le tengo miedo? Un ejemplo que es el que está aquí, ¿cierto? Estamos hablando de la lectura de un cuento infantil, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con esa lectura? Producir e identificar narraciones orales, identificar intencionalidad en los cuentos leídos por el maestro, comprender textos narrativos,
Son muchas las propuestas que hay allí, ¿no? A la vez. Entonces, yo tengo que concretarlas en un tema, a ver si incluyo en ellas todo lo que estoy diciendo aquí, pero de una manera organizada. Entonces, esa sería la propuesta que cada uno de ustedes, o si están en grupos, miren que aquí hay tres documentos pues que hablan sobre lectura crítica, pero ¿qué van a hacer con lectura crítica? O sea, ¿cuál? Entonces, creo que esto mismo ustedes están planteando aquí lo pueden sacar de sus mismos documentos y ir trabajándole a la temática. ¿Sí? Entonces, aquí supongamos elaboración de lectura crítica, tema del proyecto. Entonces, esto es un concepto, no es un tema. Bueno, eso habría que, si fuéramos a trabajar lectura crítica, aunque aquí, pues los compañeros están haciendo el análisis de esa propuesta que vimos del docente. Entonces ya cada uno, pues, toma su elección, español para hispanos, elaboración del cómic, si van a trabajar lectura crítica, y aquí, pues, si aquí toca elaborarla. No sé si hay preguntas. Ese sería, entonces, digamos, vamos a trabajar primero el tema y revisen sus mismos documentos, digamos, las personas que lo hicieron creyendo que era su propio proyecto, de allí podrían hacer una lectura y enfocar el tema de manera más clara. Y los que no lo han hecho, pues tienen que hacer el ejercicio, ¿vale? No sé si a alguien le falta el ingreso al ejercicio. Ese sería el Ah, ejercicio. profe, a mí me falta. Aquí estás. Lacey Yurani Herrera. Ya se le envió. Ah, no, es que yo pensé que usted lo había enviado por el chat. No, no, no. Porque en el chat, si yo les copiar enlace, ¿cierto? Lo que pasa es que de todas maneras les va a pedir, ¿qué? Pues solicitud para poder ingresar. Entonces, los que les llegó el correo, pues lo pueden hacer a través del correo. Los que no lo hacen a través de este link, ¿cierto? Pero aquí ellos le va a decir, bueno, entonces le tengo que dar acceso. Me llegaría a mí un correo para poder que ustedes puedan ingresar. Creo que yo ingresé a la mayoría, no sé si me faltó alguien. Tal vez en los correos no los reconoce. Yo creo que Loidi, ¿cómo es tu correo, Loidi, que yo no te tengo allí? Es Loide. ¿Me lo puedes escribir aquí en el chat? Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio? Pues, profe, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues van a las 6. Entonces, ¿cómo la ven? ¿6:30? Es una primera como mirada, ¿no? Que ustedes, pues ahí pueden hacer, pueden jugar también con el tema, pueden colocar imagen, pueden hacer cuadritos y lo revisamos, ¿no? Revisamos si, a ver si me lo reconoce aquí. Así, así. Listo. La probabilidad es que cada persona hace una
Diapositiva. plantilla. Ajá. O sea, aquí estas dos primeras corresponden pues a la propuesta. Entonces, la 1 y la 2. Aquí está pues la explicación. Ya de ahí para allá, cada uno elige su diapositiva y va a trabajar el tema. Usted le puede agregar lo que considere en términos de explicación para que los demás podamos entender, y lo comparte con el grupo, con la docente, y hacemos el ajuste. O sea, recuerden que es necesario no, aquí pues es el título, ¿no? Este no es el tema. Y aquí está el objetivo, es posible fomentar. Pero si yo dijera cuál es el título, perdón, cuál es el tema de esta propuesta, podría ser esta. La lectura recreativa podría ser, miren que tiene todos los elementos, pues esta podría ser un tema. ¿Sí? Pongámoslo aquí para entender un poco mejor. Que veo que pues, no sé si ustedes consideran que miremos aquí en el ejemplo. Este sería un ejemplo. Porque no es solamente el contenido, sino también la forma en que se escribe. ¿Sí? Entonces, ustedes deben, para elaborar un tema, aquí hagámoslo de manera general, porque aquí no está, pues de pronto específico con qué cursos, con qué estudiantes. La lectura es la lectura recreativa, creativa y crítica. A partir de la lectura, como redundancia, crítica de la obra de la literatura universal, El bazar de los malos sueños, del escritor tal, y aquí está temas que se llama. Entonces, habría que organizarlo porque este no es el tema de este proyecto, sino que estamos tratando como de darle una explicación para que ustedes puedan hacerlo. Y aquí estoy sacando lo que sería el objetivo, ¿no es cierto? Exponer sobre el fomento de la lectura personal y crítica desde el libro El bazar de los malos sueños. Entonces, con esta podríamos nosotros organizar un tema. ¿Sí? Entonces, la lectura recreativa sería el sujeto aquí, ¿sí? Del cual yo voy a trabajar. O sea, la estudiante o los estudiantes van a trabajar sobre la lectura recreativa, que así se llama, creativa y crítica. O sea, van a juntar todas estas clases de lectura. ¿Y qué van a hacer con eso? A partir de este documento, ¿sí? Que sería como el complemento, digamos, el predicado de esa frase. Aquí esto sí no nos sirve. Aquí habría que hacerle una argumentación sobre lo que voy a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos sujeto del cual voy a trabajar, qué voy a hacer con eso, y aquí iría algo de argumentación. ¿Sí? Entonces, es sujeto del cual hablo, más el complemento que es lo amarillo, más la argumentación. Esto para hablar desde el punto de vista de la escritura de un tema. O sea, que el tema, podríamos llamarle un tema general. ¿Sí? Un tema general que elaboraron pues el proyecto las estudiantes. La lectura recreativa, creativa y crítica. Ese es el sujeto del cual van a hablar. Y con eso van a decir, a partir de la lectura, ¿cierto? De un tipo de lectura,
se va a hacer de la obra tal, el pasaje de la obra, qué va a hacer con eso y argumento. Entonces ya quedaría de manera más completa, porque si nosotros decimos en el caso del ejemplo de lo que ustedes han planteado acá, en este ejercicio, español para hispanos, pero ¿qué va a hacer con eso? Entonces, el español para hispanos, ¿sí? O la elaboración del cómic, porque aquí es una actividad más, no es un tema. También esta es ya un título de la secuencia didáctica, pero no sería tema. Ese es el ejercicio que cada uno va a intentar hacer con su propuesta, porque pues tenemos que empezar y no nos podemos quedar pensando qué es lo que vamos a hacer. De esa primera revisión es importante sacar en claro el tema. Es como lo fundamental para poder ir iniciando ya sea la modificación de esa propuesta o la organización de la propuesta. Y de allí pues derivamos ya la pregunta de investigación y derivamos los conceptos. Una pregunta, cuando yo voy a hablar acerca del voy a tratar de buscar el tema que voy a abordar en mi caso personal, yo tengo que tener en cuenta el contexto en el cual yo voy a trabajar ese tema, o sea, me refiero colegio, estudiantes, edad, etc. Pero luego, claro, pero sí lo tienes que tener en cuenta porque, ¿por qué lo tendríamos que tener en cuenta? Porque si ustedes revisan los lineamientos, los estándares, los DBA, no podemos hablar de temáticas que no estén dentro de esa, ajustados en ese marco, ¿cierto? Pero ahorita la escritura la podemos hacer de manera general y después le especificamos. Pero sí, como tú dices, hay que saber desde dónde estoy hablando, de qué contexto. Puede ser que nosotros en este momento pues no lo escribamos allí. Miren que aquí no está escrita. Aquí dice la enseñanza del lenguaje oral como una actividad artística que permite el ejercicio de escuchar y ser escuchado. Esto de ser escuchado, de escuchar y ser escuchado está dentro de los lineamientos. ¿Sí? Esta es una propuesta de los lineamientos, pero las estudiantes lo que hicieron fue trabajarlo a través de una actividad artística, y específicamente la actividad artística es el teatro. Entonces, aquí de manera general, después lo vamos puliendo, ¿cierto? Aquí estaría pues de la forma que aparece. Aquí hay otra, dice, ¿por qué el cuento Agua de Guillermo Zavala es una herramienta determinante para la enseñanza de conceptos básicos literarios? La producción de un cuento propio y el conocimiento del contexto histórico. ¿Sí? Entonces, miren que de esta pregunta yo podría sacar un tema. ¿Sí? Yo podría, de esta pregunta, podría sacar el tema. Entonces, ¿qué es lo que le interesa aquí a la persona? Pues usar el cuento, ¿no? La herramienta es el cuento para la enseñanza de conceptos básicos literarios y la producción de un cuento propio. Entonces, de manera general, sería la escritura de un cuento, esta ya es la específica de un cuento, pero habría que mirar qué tipo de cuento es este. ¿Sí? Es un cuento fantástico, porque cuentos hay demasiadas, digamos, determinaciones, entonces eso también hay que irlo puliendo. ¿Sí? En el caso de este cuento, pues dentro del documento la persona puede irlo determinando. Entonces, puede ser el uso del cuento, qué tipo de cuento, si es un cuento fantástico, digamos, cuento fantástico, ¿cierto? Como
una herramienta determinante. Esto determinante pues de pronto es muy aseverado, pero bueno, podría tomar de aquí. Entonces, pueden hacerlo de las dos maneras. Si ven que para ustedes es más fácil hacer una pregunta, pues también puede ser una pregunta y de la pregunta podemos sacar el tema y podemos sacar los conceptos. Entonces, aquí lo que le interesa a este estudiante o a este estudiante es usar el cuento fantástico. Si fuera así, estoy diciendo algo que no, el cuento no es así. Bueno, el cuento, lo que sí quiero que determinemos es que no podemos hablar de manera generalizada, porque los cuentos hay diversidad y yo debo de ubicarlo. Entonces, dice que el uso del cuento fantástico, ¿cierto?, como una herramienta determinante, aquí determinante pues me preocupa, para la enseñanza de conceptos básicos literarios. Ya ellos van a demostrar, van a hacer un recuento sobre esto, si a través del uso del cuento, de un cuento específico, se puede hacer una revisión de conceptos básicos literarios. ¿Cuáles serían esos? Pues ya dentro del documento debe estar. Además, para la escritura de un cuento propio y el conocimiento del contexto histórico. ¿Sí? Ese es el tema pues, que estos estudiantes abordaron. Ya específicamente, el cuento que ellos van a trabajar, que trabajaron, es Agua, de Guillermo Bilbao Zavala, específicamente, con unos estudiantes, pues, con digamos, unos sujetos específicos. ¿Sí? Eso sería. Entonces lo pueden hacer de las dos maneras. Puede ser la elaboración de una pregunta que me permita llevar a un ejercicio de... Bueno, entonces miren que aquí la enseñanza del lenguaje oral, a partir de la puesta en escena de una obra de teatro que permita, esto está dentro de los lineamientos generales. ¿Sí? El ejercicio de escuchar y ser escuchado. Ustedes lo van a encontrar allí también dentro de los estándares. Entonces, en este caso, miremos aquí, que hacen los estudiantes, planteamiento del problema, pues ya cuando nosotros tengamos mayor claridad, pues llegamos, pero aquí está, de lo que hablamos acá está más específico ya. Está el planteamiento del problema, los objetivos, y la unidad de análisis de ellos será 1/10. Antecedentes, pues es todo el ejercicio que creo que lo vimos en la clase pasada. Bueno, eso sería, muchachos. Preguntas. Entonces, lo que me preguntó Edwin, creo, está la población. O sea, la población debe estar clara para la persona que está haciendo el ejercicio. Y debe estar ubicado, pues si estamos hablando aquí, creo que esto es séptimo, creo que es séptimo, sexto o séptimo, algo así. Aquí no le colocaron le hizo falta la segunda parte del documento donde ubica pues los sujetos con los cuales voy a trabajar. Yo tengo una idea del tema en este momento, pero tengo un inconveniente porque no sé si haya bibliografía al respecto. No, pues, o sea, vamos a jugar un rato. No tenemos todavía una claridad en términos de si lo ubicamos bibliográficamente o no. Estamos haciendo el ejercicio también fuera de la propuesta como tal, de cómo se escribe un tema de investigación en el caso de lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Entonces, también es un ejercicio, ¿no?
También es un ejercicio, pues, que implica que ustedes también escriban y miren, posteriormente viene, pues, todo lo que tenga que ver con lo que tú estás diciendo, ¿eh? La búsqueda de información. Sobre temas hay de todo. Yo pienso que no debemos pensar de que no se encuentra nada sobre lo que yo, eso es algo que no se debe manifestar, ¿eh? Porque, Profe, si quiere le comparto, no, y de una vez me dicen si está bien o mal. ajá, dime. El fortalecimiento de signos de puntuación en niños de primer grado de primaria a través de medios artísticos que acompañen la escritura, como la pintura, el dibujo y la música. Sí, claro. Pero hay fortalecimiento de qué? Del uso de puntuación. Entonces, más que fortalecimiento, porque ahí ese tipo de palabra no iría allí en el tema. Más bien como presentación. El uso de los signos de puntuación de tal cosa y tal otra, ¿sí? O sea, ¿cuál es el sujeto que tú vas a trabajar? Entonces, tú puedes poner ese fortalecimiento, pero en otro lugar, pero no para iniciar la frase, ¿vale? Pero sobre eso hay bastante. Bueno, chicos, entonces los dejo pues 6 Profe, y... tengo una pregunta, es la siguiente. En Dime. este caso, cada estudiante tiene que como proponer su tema, así sea que tenga planeado trabajar en grupo. No, pues si ustedes están pensando trabajar en grupo, háganlo en grupo. Ok, eso es lo que quería tener en cuenta. O sea que vamos a tomar ese tiempo para pensar en un tema. Lo vamos a pulir aquí. Exacto, muy bien. Ok, Esa es la idea. bueno. Y entonces 6 y 45, porque ya nos fueron los 15 minutos que habíamos hablado. ¿Es muy corto o estamos bien? Dependiendo del momento en que ustedes estén frente al tema. Pues es una primera propuesta, no nos va a quedar perfecta, pero ya damos el inicio como bueno, cómo se debe escribir, cuál es el proceso. Y teniendo en cuenta, pues, los puntos que yo les desarrollé aquí en la presentación de manera general. ¿Listo?